REA Podcast, un espacio de artes visuales sin imágenes. Héctor Maranesi es artista, docente y un entusiasta de todo lo que tenga que ver con Marcel Duchamp. La idea sería desarrollar una conversación hablando un poco de la actualidad de Marcel Duchamp y de, el contexto del REA y de cómo el territorio vinculado a la escuela se ve en este momento relacionado a la obra de Marcel Duchamp. A ver, yo creo que encontrarse con Duchamp es encontrarse con un artista que propone, digamos, muchas exigencias. ¿En qué sentido? En general, lo que yo veo que se suele plantear en el momento de pensar o de hablar de Duchamp, suelen ser como cuestiones parciales, o sea, porque estamos hablando de un artista que llevó una obra sistemática, coherente, a lo largo de casi 60 años, donde básicamente tiene como una concepción de su práctica, primero, absolutamente libre, absolutamente original, su mirada frente a lo que proponía el contexto, y por otro lado donde involucra todo, o sea, cuando uno tiende a pensar simplificando la cosa, que bueno, Duchamp se opone a esto o se opone a aquello, en realidad la manera de oponerse de Duchamp a algunas cosas es conociéndolas muy bien, conociéndolas en profundidad y trabajando a partir de ese reconocimiento. O sea, un artista que no produce una obra muy sensual, muy sensible, sin embargo que se apoya constantemente en el fenómeno de la observación y del cuidado del trabajo técnico, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que podría enraizar el trabajo de Duchamp con la tradición del arte occidental está, y al mismo tiempo está usado de un modo distinto a como lo usaron todos hasta que empezó a trabajar él. Eso a mí no importa mucho mi opinión, pero digamos, fue una cosa que siempre me sorprendió, esa capacidad de observación, ¿no? O sea, es un artista que su hacer también va ligado a lo biográfico, o sea, él va conociendo cosas. Pensemos que es un tipo que es joven cuando aparecen las vanguardias históricas, el cubismo, ya estaba el futurismo, Matisse y el fauvismo y todas las derivadas del cubismo, etcétera, etcétera. Todo eso lo conoce de muy joven, sin tener ningún tipo de formación académica. Sin embargo, es un tipo completamente disciplinado a la hora de trabajar su material. Fue sumamente estudioso, a punto de buscarse trabajo en una biblioteca de las afueras de París para poder dedicarse a estudiar con tranquilidad lo que a él le interesaba y aplicarlo después en su trabajo. Entonces, la obra que parece ser como una obra sumamente a veces intelectual, donde solo discute el lenguaje y propone formas novedosas, también va enraizada a un trabajo de estudio muy cuidadoso y ligado también a lo vivencial. O sea, hay obras de él ya de los primeros años, no sé, El Molinillo de Café, que es un cuadro que le regala la hermana en el año 11, creo, 10 más o menos, que él dice que se lo encuentra en una vidriera, que se encuentran recíprocamente, como lo decía él, mirándose a través de una vidriera, ¿no? Y eso es de un viaje que hace él para esa época. O sea, el tipo está caminando por la calle, mirando cosas, la hermana se va a casar, le pide un cuadro de regalo de casamiento y el tipo toma eso de la vidriera, ¿no? Y ese mecanismo lo repite prácticamente toda su vida. O sea, la última obra de él que pone post-mortem tiene una cascada, que es la cascada del lugar donde él va de vacaciones muchas veces. Claro.
siempre está trayendo así cosas que están, digamos, implicadas en su vida cotidiana, al tiempo que, bueno, digamos, esa biografía también a él le dio ciertas cosas de su vida, le dieron mucha libertad de acción, digamos, por ahí. Y esto es un dato que lo cito porque me lo han preguntado muchas veces los estudiantes en una clase, bueno, de qué vivía Duchamp, porque se sabe que vendía poca obra. Y digo, bueno, en parte porque era un buen administrador de una herencia que le dejó, estando vivo el padre, a sus hijos artistas, y después porque vendía lo necesario, tenía un coleccionista básicamente que le compró mucha obra, y que eso le permitía vivir, pero siempre fue un tipo que vivió muy austero, cuidando sus decisiones y no dejándose llevar, digamos, por la fantasía del éxito o de, bueno, juntemos dinero. Entonces, digamos que incluso era algo que ya de grande le criticaba a su galerista, le decía, vos firmás cualquier cosa que te traen, como que la hiciste vos, y dice, bueno, qué problema, ¿no? Digamos, esas cosas se las tomaba como con mucho humor, como casi todo, y así fue su vida, ¿no? Esa, sí, saliendo un poco del tema, hablando de la economía, Sí, es como una preocupación mucho de los artistas, sobre todo los sí, artistas jóvenes, sí, que bueno, me parece sorprendente encontrarla en Duchamp, porque yo pensaba también, él en un momento montó estos pequeños museos sí, o galerías de su obra, que sí, también le servían como las vendía de un modo muy económico, sí. les usaba como la plata para vivir y para hacer obra, no para ser millonario. No, no, y es muy interesante porque hay muchas cartas de Duchamp, hay mucho material para leer sobre él. Y él cuenta que en realidad cuando hace obra, y por ejemplo eso que citabas vos, ¿no? La Boîte en Valise para vender, la hace para poder financiarse otros proyectos que quiere hacer. Claro, Él estaba obsesionado con este estudio del movimiento y del cine, y no tenía guita para conseguir películas. Con Man Ray se encierran a trabajar no sé cuántos meses con películas viejas, y él quiere vender para tener, digamos, plata para poder hacer eso más tranquilo. sí. Y Como aparte, le, perdón, no digo, comparativamente estamos hablando de un tipo que vive con muy poca plata, o sea, con $200 al mes en Nueva York alquilabas y vivías como vivía él. claro, Y digo, ya está. O sea, y cada una de esas piezas valía $100, 250 la más barata, y creo que 200 o 300, como decía él, la verde, que era la edición de lujo, ¿no? O la roja, perdón, que era la claro. edición de lujo. No, no, Vendiéndola, o sea, para el dinero como herramienta también, ¿no? sí, 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 como un recurso más para poder seguir, digamos, eh, eh, proyectando su vida hacia adelante y su trabajo con total independencia, ¿no? Sí. Básicamente creo que ese es el punto central. Yo quisiera a ver que, tu opinión sobre, Sí, Duchamp decía que cualquier objeto puede ser considerado una obra mm. siempre que lo situara en un lugar indicado como un museo. Me gustaría saber qué opinas y un poquito, ¿no? Que está pasando esto en la actualidad cuando vamos a alguna exposición y vemos cosas que realmente uno se sorprende. Sí, creo que la diferencia, digamos, es grande entre lo que pasa hoy y pasaba en ese momento. En general hay toda una línea argumentativa hoy cuando un artista presenta una obra de ese tipo en un museo o en una sala, que ya no tiene que ver con desacralizar la obra de arte como fue en su momento, con desacralizar el lugar del autor, el sentido de belleza que era propio de una época, digamos. También insistir sobre la biografía de Duchamp tiene que ver también con contextualizar frente a qué cosas se enfrenta él, entre comillas, ¿no? Qué cosas discute.
la idea de belleza, la idea de qué es un artista, para qué se debe hacer arte, digamos. Todas esas cosas él las revisa permanentemente, ¿no? Con su trabajo. Y tal vez hoy, digo, esto no desde un punto de vista crítico, pero digamos, primero parece ser un mecanismo fácil para hacer arte, y justamente él dice, bueno, lo que tenemos que tener cuidado con los ready-made es que no se conviertan en otra forma de belleza, ¿no? Claro. Y, entonces digo, ahí también él está abriendo el paraguas como diciendo, esto no se reproduce así, ya está. Creo que con el ready-made es lo que señala básicamente, creo que la figura metaforiza que lo más valioso que tiene un artista es su gesto. Y la palabra más exacta sería, creo en la traducción, escoger, ¿no? O sea, dice, lo más difícil que hace un artista es elegir, señalar, digamos. Todo lo demás viene después. O sea, después veremos con qué técnica, qué hacemos con esto, etcétera, etcétera. Pero ese momento de la selección, de la elección, es el más complejo para un artista, ¿no? Claro. Sí. Total. ¿Y cómo puedes comparar la obra de Picasso con la obra de Duchamp? Es una comparación hermosa. Yo los quiero mucho a los dos, digamos. Los quiero y hablo así efectivamente porque son artistas que disfruto, ¿no? Digamos, pero como de distinta manera, ¿no? Uno te deja, digamos que Picasso me parece más divertido que Duchamp en un punto, ¿no? O sea, uno se encuentra siempre con un cuadro nuevo de Picasso y dice, pero esto también se le ocurrió, ¿cómo puede hacer tantas cosas, ¿no? Y tantas variaciones y tantos recursos? Al mismo tiempo que haciendo todo eso, me parece que un poco es un tipo que agota la historia del arte del siglo occidental, ¿no? Digamos, como cierta concepción del espacio, de la idea de autor, o sea, es el último dios vivo, digamos, de Occidente, Picasso como artista. Y Duchamp es como el reverso, exacto, ¿no? El tipo discreto, con poca producción, que no quiere fama, que no le interesa el dinero, o sea, está muy lejos de ser una deidad o algo así, y sin embargo es el tipo que deja como abierto todos los carriles posibles, me parece, como para gran parte de la producción de lo que viene después de él, ¿no? O sea, deja como una gran herencia, como para seguir trabajando hacia el presente. Parecería como que entre los dos cerraron y abrieron la contemporaneidad, digamos, ¿no? Como uno llenando todo lo pictórico agotado, digo, como diciendo, yo hice todo, no hagan más nada. Y casi al mismo tiempo, Duchamp diciendo, bueno, no hago más nada y empiezo a mirar las cosas, ¿no? Sí. Respiremos. ¿No? Respiremos. Claro, como Respiremos. Picasso como más visual y creativo, ¿no? ¿Se podría decir? Sí, no diría creativo. Lo que tiene Picasso es que en la idea y en la concepción de arte que tenía Occidente, es el tipo que avanza casi hasta destruir ese discurso, pero desde lo formal. O sea, no revisa todo el discurso del arte occidental. En términos culturales, me permito decirlo así, Duchamp hace un trabajo mucho más profundo. O sea, con Duchamp tenemos que volver a pensar que es un artista, que es el autor, que es el arte, que es la belleza, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Es distinto, sí. Hablaste, Héctor, recién de un modo que me parece muy interesante, porque dijiste, los quiero mucho a los dos, desde un lugar muy afectivo, y me parece muy interesante ese modo de abordar a los artistas y a sus obras, o sea, en la actualidad a la hora de mirar o de acercarte a una obra de arte, ¿no? Porque suele ser muy solemne a veces, y no está mucho ese discurso de, no, bueno, lo quiero mucho, ¿viste? O caemos en una cuestión muy de redes sociales de me gusta mucho, o soy fan, o uy, interesante.
Sí, sí, digamos, yo no me parezco, no tengo nada de ninguno de los dos, ¿no? Empecemos por ahí y entonces lo que me parece muy interesante siempre es encontrarme con gente que puede hacer algo que yo ni me podría haber imaginado y que vos decís, uy, el mundo es como mucho más grande y más interesante a partir de encontrarme con esto o con esto otro. Y eso me pasa tanto con Picasso como con Duchamp. Ni siquiera sé si hubiera podido ser amigo de eso. A veces jugamos así en alguna clase, decir, bueno, ¿de cuál te harías amigo? Digo, no, digo, me basta con verlos, o con leerlos, o con escucharlos. Digamos, me parece que de algún modo cualquier buen artista, de una forma u otra, te hace sentir bien, ¿no? O sea, incluso haciéndote pasar malos momentos, digo, te vuelve a una dimensión por ahí de la que a veces estamos como medio alienados, ¿no? Digo, qué sé yo, hay artistas que hacen cosas sumamente tristes y digo, en algunas situaciones, pienso en alguna película o algo así, y por ahí es necesario transitar esa tristeza como para volver a reubicar el lugar donde deben doler las cosas, qué sé yo, ¿no? Digo, Sí. bueno, de ahí viene la cuestión por ahí de un vínculo emocional con el arte, ¿no? Digo, que no excluye para nada en la medida de mis posibilidades la reflexión o qué sé yo, o decir, bueno, a ver, esto es tan así o no, tomarme el tiempo me parece que los verdaderos artistas requieren un tiempo de estudio, de observación, de convivencia, ¿no? O sea, cada uno se relacionará con esos artistas de algún modo particular, pero se merecen como el respeto, me pongo formal, de que uno les dedique tiempo, ¿no? Digo, con Duchamp más que con Picasso todavía, porque digo, Duchamp es un artista para estudiar, no tengo dudas. Se puede decir que con las nuevas ideas de Duchamp se formó el movimiento Dada. No, porque viene a la par, es contemporáneo a los dadaístas y tiene de hecho grandes amigos que son artistas dada, ¿no? Ernst, Man Ray, digo, incluso se termina siendo amigo de Breton, que está a caballo entre el dadaísmo y el surrealismo, ¿no? Pero Duchamp siempre tiene un giro como muy individual su trabajo. Es muy distinto, o sea, el Dada como manifiesto propone la destrucción de lo que estaba establecido y Duchamp nunca se planta frente a las cosas de un modo destructivo y mucho menos va a firmar un manifiesto, ¿no? O sea, no firma nada y siempre hay un resto, digamos, hay una cuestión afirmativa en la obra de Duchamp, ¿no? Que es, bueno, ahora podemos seguir trabajando con cosas que juntamos en la calle, ¿no? Por ejemplo, o podemos hacer arte óptico, o podemos enchufar un aparato y podemos construir arte, que a nadie se le había ocurrido usar un motor eléctrico para hacer una obra de arte, digamos, ¿no? Siempre está dejando como la posibilidad de seguir haciendo cosas. Claro. Si recordás tu primer encuentro con Duchamp y si podrías describir por dónde pasó. Mira, yo me crié, digamos, como estudiante de arte por ahí porque me caló hondo algún discurso de algún profe que me dijo, si no entiende algo, estúdielo. ¿No? Y claro, cuando yo vi el Migitorio de Duchamp dije, ¿esto qué hace en un libro de historia del arte? O sea, la primera reacción que debe tener, creo, el 90% de las personas. Y dije, por algo está acá. Y de todos modos, fue como un tiempo largo de poder entenderlo y más que aceptarlo, digamos, de poder asimilar la complejidad de todo, porque en general, lo que decía un poco al principio,
si vos agarras una enciclopedia de arte, aparecen como informaciones parciales, ¿no? Y es un artista que es muy fácil, incluso me ha pasado alguna vez viendo alguna muestra que están presentando algo de Duchamp y vos decís el texto está mitificando esa obra o al autor, ¿no? Como un genio que se le ocurrió hacer algo que a nadie se le había ocurrido y en realidad se desconocen todas las horas de laburo que hay atrás de cada cosa de eso, ¿no? Y que están registradas, o sea, son conscientes. Entonces, digo, el primer encuentro con Duchamp fue así como de, bueno, acá hay algo que no estoy entendiendo, ¿no? Digamos, empecemos a revisar todo. Esa fue así como un marasmo, ¿viste? Decir, bueno, cuidado. Habíamos hablado de, bueno, cómo además de la obra de Duchamp había influenciado, digamos, en tu obra, en tu carrera artística. Pensando un poco eso, hay como algunas cercanías, digo, abocado a acompañar y a formar artistas de otros lados, o en la docencia, en la investigación, has escrito, has participado en muestras y además de esta idea de, bueno, si algo no sabés, investigalo. Me parece como que se relaciona un poco eso con tu obra, Duchamp, y tu forma de producir y de hacer. Sí, y algo más que a mí me interesa rescatar, digamos, que es, y vuelvo al punto de lo emocional. Es raro, pero digamos, la misma obra de Duchamp también pone en valor lo emocional. De una manera sumamente elegante, discreta, digamos, poner en valor lo emocional no quiere decir construir un discurso sentimentalista, digamos, o de acceso fácil, ¿no? Pero es un tipo que dedica mucho tiempo de trabajo al deseo como concepto general, digamos, ¿no? Al deseo de ese impulso motor que nos lleva a estar vivos, a relacionarnos con otros, a lo sexual, y todo eso participa en la obra de Duchamp, y en algún momento Duchamp se enamora, como para poner como máximo gesto de deseo el enamoramiento, y su obra póstuma está completamente vinculada a ese enamoramiento, ¿no? Que digamos, a la mujer que él ama. Sí. Y entonces digo, me parece que a la hora de dar una clase es tan interesante, digamos, pensar lo que un estudiante está haciendo en términos de conocimiento, de lenguaje, también como tener por lo menos un mínimo de alerta, porque yo no estoy capacitado para atender las cuestiones emocionales de los estudiantes, pero sí para estar alerta y saber que eso también está atravesando al otro que está enfrente y que hay un montón de contenidos que no están expresados en la preocupación de cualquier persona, que no están expresados abiertamente, que no se ven, que no se verbalizan, incluso, me atrevería a decir. Entonces que es difícil desde el lugar del profesor que uno sepa todo, y no lo digo ya como principio moral, el docente no sabe nada, digo desde un lugar más humano, digamos. Claro, sí, menos... Sí, menos de libro, que uno sospeche que uno pueda estar alerta, que aunque muchas cosas se les van a escapar de la persona que tiene enfrente y que está esperando que uno como profesor le dé una respuesta frente a su trabajo o frente a qué tiene que hacer con su obra, ¿no? Porque, digamos, la obra compromete todo, creo yo. Y eso es lo que creo haber entendido, digamos, estudiando a Duchamp, que no hay fragmentaciones entre lo intelectual y lo emocional, o sea, era un tipo que involucraba todo en su hacer. Un gran experimentador, incluso un gran experimentador desde lo vital, ¿no? O sea, es un tipo que ha tomado decisiones frente a lo social que por ahí lo ponían en lugares medio incómodos. Digo, qué sé yo, no querer ir a la guerra.
por ejemplo. Es difícil. En un contexto, estamos hablando Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. O decir, bueno, yo soy un soltero. ¿Y qué implicaba ser un soltero, no? Digamos, para la moral de la época era complicado. Y al mismo tiempo, digo, después, qué sé yo, se casa por casarse, dice porque me tengo que casar, o sea, él mismo reconoce sus contradicciones, digamos, es muy, digamos, la vida y la obra son como difíciles de separar para mí, ¿no? Y eso mismo me pasa pensando en un estudiante, digamos, o pensándome a mí si pudiera ponerme a hacer, tener tiempo como para hacer cosas, qué cosas debería estar cuidando a la hora de producir. Con Duchamp parecería un poco, a veces en la obra que él puede, ¿no? Como decidir qué cosas mostrar de su vida y qué no, ¿no? Sí, bueno, era un tipo muy inteligente, ¿no? Digamos, esto del ajedrez medio cirujano. Sí, hay digamos, hay como una cuestión de estrategia. Si uno mira, digamos, sabemos que fue un jugador de ajedrez, digamos que era muchas veces, dice él, que es lo que más le interesaba hacer, aunque fue paradójicamente lo que más, tal vez lo que más frustraciones le produjo eso, porque no era un gran jugador de ajedrez, y uno va viendo el desarrollo de su obra y decís, es un tipo que va moviendo fichas y deja por acá una ficha como un jugador de ajedrez y después, 20 años después, la retoma y la vuelve a poner en función y vos decís, esta movida no me la esperaba, mirá de dónde viene esto, ¿no? O sea, el antecedente de una obra del año 60 está en una obra del año 10. Sí, y un poco toda su obra es como una sola, pienso. Sí. Siento que algunas cositas no, pero cuando no sé, recién analizábamos un poco lo del dinero y pensaba en esta obra que él copió, el cheque, sí. Que es por el mismo valor que la vendo, copio un cheque del mismo valor firmado por mí. Sí. Entonces, lo que parece que no está dentro de su obra, de esas maniobras. También, sí. Bueno, y la obra, digamos, él va encontrando ideas que son conceptos, digamos, de su práctica, y esos conceptos tal vez son lo más fuerte, digamos, en términos de darle cohesión a todo su proceso de trabajo, ¿no? Toda su práctica. Esta idea de la idea de la bisagra, la reversibilidad, ¿no? Digamos, hacer dos grandes obras como el Gran Vidrio y la instalación esta post-mortem, que son como el mismo discurso de abstracto a figurativo, ¿no? Y decís, y hay 30 años de laburo de diferencia entre uno y otro. Y decís, por ahí hay 30 años que son, hoy se usa mucho esta palabra de investigación, ¿no? De arte. De decir cómo logro con óleo pintar un pedazo de cuero para que parezca piel. Sí. Y eso también es investigación en arte, ¿no? O cómo pinto un vidrio para que parezca un paisaje en una instalación, un paisaje real, ¿no? O sea, hay no solo indagación conceptual, sino también hay mucha indagación técnica, ¿no? Lenta, o sea, él se le rompen las cosas 20 veces y sigue insistiendo para poder hacer que un vidrio funcione como quiere. Claro. Seguro. Y a la hora de presentar una obra, ¿vos considerás que, a ver cómo lo puedo decir en palabras, que él tiene un fin específico en lo que quiere comunicar con esa obra, o como que él presenta la obra y a ver qué pasa? Como que hay, ¿no? No, él yo creo que tiene fines claros, mucha de su obra, digamos, cuando él desarrolla este personaje, Rose Lavie, por ejemplo, ¿no? Está clarísimo para qué lo hace, y de hecho, a partir de generar ese reverso femenino, digamos, de su universo,
empieza a firmar la obra con dos autores, él o ella, ¿no? Y dice, incluso lo pone así, firmado por Marcel Duchamp o Rose Lavie, y al revés, obra de Rose Lavie y Marcel, y va jugando todo el tiempo con eso, ¿no? Sí, sí. Y hay algunos críticos de arte que dicen que su obra fuente es la obra más importante del siglo XX. Y los críticos de arte necesitan títulos importantes para sus comentarios, ¿no? Digo, yo creo que hay mucho de eso, de decir, bueno, digamos algo así para que la gente venga y le preste atención y lea, ¿no? Digo, yo no sé si es la más importante, por ahí de los ready-made es la primera que toma como mucha visibilidad, entonces se hace muy, muy famosa, ¿no? Pero ya tenía varios hechos antes, y tiene otros que por ahí hasta son más divertidos. Como apareció en público llamó más la atención, me parece, ¿no? Incluso me permite usar el término divertido porque él hacía cosas para divertirse también. Para divertirse, claro, seguro. Sí, no sé si es la más importante, yo no soy tampoco quien para decirlo, ni me parece muy importante, digamos, señalar cómo frente a... se discutía recientemente sobre esa obra, porque tiene una anécdota medio larga de una mujer que era una baronesa que andaba en la época que Duchamp andaba por Nueva York, en el año 10, 20, y había una baronesa alemana que era una tipa medio border, provocadora, que se vestía de uniforme militar y hacía escándalos en la calle y qué sé yo, que era del círculo también de los artistas, y ella un día estaba gritando en la calle con el migitorio, arte, así una cosa medio a lo Minujín, y Duchamp la ve. Y él reconoce que se queda pensando en ese gesto y en el migitorio sobre todo, y después va a ir y pasa por una ferretería, bla, 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 ve en el bolquete, compra, hace lo del migitorio, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo haber leído algún discurso, bueno, al final la obra más importante del siglo XX se la debemos a una mujer, ¿no? Y en realidad lo que estaban haciendo es parcializar un sistema de laburo mucho más complejo, que fue todo el desarrollo que hizo a partir de ver ese migitorio de Duchamp, poniéndole la firma, poniéndole el pedestal, poniéndole el título, o sea, no es solamente el migitorio, ¿no? Digamos, son un par de datos más y todo lo que viene como obra después. Bueno, pensaba en el migitorio y en Rose Lavie, o sea, en la fuente y en el reverso. Me parece, bueno, vuelvo como a repetir todo esto, ¿no? Como que es como una única obra enorme, y a su vez no es un artista que haya desarrollado muchísimas obras en comparación a Picasso, como hablábamos antes, ¿no? No, en cantidad no. En cantidad, mucho menor. Muchísimo. Héctor, pensaba un poco en nuestro entorno, y en San Isidro, y en los espacios culturales que se habitan acá, y cómo, bueno, hasta el día de hoy Duchamp sigue siendo un artista muy importante en la historia actual, y no sé si vos sentís que está cercano los espacios culturales del territorio, no sé o los que vos conocés, qué encontrás de él en la actualidad por esta zona, con los alumnos jóvenes que tenés, nuevos de arte, en el polivalente. Los chicos en general siempre tienen como una actitud, a más chicos son, más les interesan los desafíos, al menos saben, más irreverentes son. O sea, yo tengo como una suerte de escalímetro en ese aspecto, de haber trabajado muchos años con adolescentes, y ese espíritu rebelde, digamos, vanguardista de Duchamp, les resulta muy estimulante, ¿no? Ahora bien, eso no sé si define algo que pasa en el territorio, ni mucho menos. O sea,
creo que uno podría tomar el territorio nuestro como algo mucho más amplio y decir, bueno, ¿cómo es la educación en arte en Argentina? Y decir, bueno, en las escuelas de arte es un mundo, aparte del resto de la educación, digamos, donde los chicos todavía hay maestras que le siguen diciendo a un chico en una escuela primaria, copia lo que dibujo yo en el pizarrón. Y lo estoy diciendo como padre de chicos que fueron a la escuela primaria no hace muchos años atrás, ¿no? Claro, Entonces digo, no se estudia lo suficientemente bien arte en términos generales en Argentina. Después en las escuelas de arte pasa otra cosa, ¿no? Ahí hay un trabajo mucho más especializado y entonces digo, bueno, depende de lo que le toque a los estudiantes, verán más o menos este tipo de artistas y tendrán más o menos espacio para trabajar con sus propias dudas y preguntas, ¿no? Digo, eso es lo que veo. Después, en general, digo, si uno hace un recorrido, qué sé yo, por puertas abiertas, vas a encontrar de todo, ¿no? Digo, hablando de San Isidro. sí, Pero me parece que no se apunta tanto como una construcción de conocimiento con un fenómeno como puertas abiertas, sino más a reconocer que hay espacios de trabajo vinculados a lo sensible, a lo artístico, y decir, bueno, entonces cada espacio ofrece lo suyo, digamos. No, qué sé yo. No se refleja en términos generales, digamos, si querés, una influencia de Duchamp, se refleja más en los lugares especializados, digamos, ¿no? claro. Igual a su vez, digo, parecería ser como que la mayoría de la gente conoce bueno, algunas obras de él, El Migitorio, La Rueda de Bicicleta, Sí. digo, como que tampoco es que no se lo conoce. No, me parece que ya es como ineludible, ¿no? Digo, pero a mí me ha pasado alguna vez, no lo pongo con Duchamp como ejemplo, pero con Picasso, alguien que diga, fui al museo de Picasso, qué hermoso, cuántas obras, lástima, ¿por qué dejó de pintar tan lindo, ¿no? Como pintaba. Digo, y eso es un pensamiento muy, todavía extendido, ¿no? Digo, Sí. de valorar la cosa sensible y técnica, digamos, desde un concepto de arte muy antiguo, ¿no? Digamos, esto que Duchamp decía, la pintura olfativa retiniana, ¿no? Que él critica ya en el año 10, digamos, o 9, todavía sigue vigente, ¿no? Por ahí giró un poquito, hay más permisos. Sí, Duchamp está en todos los libros y todo eso, pero no se lo estudia, digamos, mucho. Está muy bien. Igual la belleza siempre generó conflicto. Pienso en Velázquez y en muchas de sus pinturas que no representaban lo más bello del momento, no sé. Lo que pasa es que se confunde, me parece, históricamente, voy a meterme en camisas de once balas, pero digo, se toma el parámetro de belleza desde la lectura de lo clásico, ¿no? El arte clásico es el proveedor de belleza. Y se van así convirtiendo por épocas cosas en clásicos, digamos. Hoy los impresionistas son clásicos, ¿no? Claro. Digo, pero Miguel Ángel en su vida quiso ser un artista clásico. O sea, no sé si existía el concepto de clásico, pero Miguel Ángel no lo quiso ser ni Velázquez tampoco. O sea, los japoneses cuando restauraron la Capilla Sixtina hicieron un agujero en la historia del arte. Parece que el pibe pintaba recontra saturado y estaba haciendo experimentos que después en Italia los pintores de Mancha los hicieron a fines de 1800. Y eso ya estaba en la Capilla Sixtina. Claro. O sea, el artista me parece que siempre trabaja en un borde, no quiere repetir el discurso hecho. Digamos, nadie se acuerda de los pintores Pompier de principio de siglo hoy. ¿Quién se acuerda de eso? Digo, sí nos acordamos de
de David, qué sé yo, que fue un clásico, pero hizo otras cosas, ¿no? Los clásicos vienen siempre con condimentos, como decía un profe que tenía yo, ¿no? Hay que bancárselos. Claro. Sí, 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 sí. es como el canon de belleza también tiene un poco que ver con la época, ¿no? Sí, sí, y con que tengamos algo que nos tranquilice, ¿no? Bueno, Claro, esto es bello, entonces ahí pareciera que el mundo está en orden y que uno claro, se puede como ir a refugiar en eso y descansar un rato, ¿no? seguro, seguro. Bueno, Héctor, la verdad que por lo pronto agradecerte de parte de los tres, de Ramiro, de Lorena y de ti. No sé si tenés como alguna cosita más que te gustaría hablar sobre Duchamp, alguna reflexión o sobre tu obra o el momento que estamos atravesando del arte en relación a este artista. Me parece que es un tipo que se merece siempre seguir siendo revisado cuidadosamente, con paciencia, de a poco, porque aparte como, digamos, estamos hablando, esto me lo enseñó quien me enseñó a mí algo de Duchamp, del autor sobre el cual más textos teóricos hay escritos. Entonces ya eso implica, digamos, que uno también va a tener que encontrarse con la bibliografía que a uno le sea aceptable, digamos, legible, incluso diría disfrutable, ¿no? Porque por ahí hay autores que encaran el análisis de la obra de Duchamp desde ciertas teorizaciones que para un lector neófito son muy complejas. Digo, si yo quiero entender a Duchamp desde tipos que me están escribiendo no sé, la teoría psicoanalítica, Lacan y la mar en coche, digo, está bárbaro si entiendo eso, pero si no entiendo nada de eso, y aparecen los nombres, las palabras técnicas y los conceptos y las ideas de esas teorías, digamos, uno leyendo se va a quedar afuera, ¿no? Entonces, digo, a veces, digo, hay que tomarse la paciencia también de buscar los libros adecuados. Hay entrevistas a él y hay cosas que son más divertidas porque uno también, incluso en YouTube hay videitos para ver donde habla él y se lo ve con su estilo tan formal y tan cuidadoso explicando su trabajo, ¿no? Digo, yo diría que lo estudien, que lo van a disfrutar. Sí, pasa que parecería a veces cuando hablamos de estudio o de investigación, como que se entra en un mundo complejo y la realidad que es sencillo llegar a la obra, ¿no? Sí, sí, digamos, me parece que hay como que tener ganas de enfrentar, digamos, las cosas que nos proponen como cierto desafío, un misterio, o sea, no es que entramos a un lugar oscuro que nos van a pegar un tarascón y nos van a dejar sin una pierna, digamos. Estamos hablando de arte, o sea, sí. Entonces, digo, es un momento para pensar, para sentir, qué sé yo, para pensar también, creo que uno puede emocionarse de un modo distinto, qué sé yo, no sé, un poquito de sentido de la aventura que hace falta para hacer arte, ¿no? También. Sí, curiosidad. Me acuerdo cuando era alumno tuyo, como ese mensaje que nos decía todo el tiempo, bueno, sean curiosos, vayan Sí. y lean, no sé, investiguen un poco como si fuese algo bueno. Sí, Porque digo, parecía... y aparte en ningún lugar, digamos, de formación, ninguna escuela, universidad, te van a poder enseñar todo lo que tenés que aprender, digamos, ¿no? O todo lo que querés aprender también. Hay orientaciones, hay un laburo enorme en cualquier lugar formativo, pero digo, no alcanza. Yo me acuerdo que era chico y trabajaba con arquitectos y me decían, bueno, vos te dan el título y 10 años después vas a decir, ahora entiendo lo que es la arquitectura. No, pues el laburo es más complejo, ¿no? Es mucho más, digamos, estudiar arte es mucho más que hacer la tarea que te da un profesor de taller o estudiar la teoría que te da, digo, me parece que uno revisa a cualquier artista, bueno, Duchamp en particular era un tipo muy culto, que leía mucho,
que veía teatro, digamos, el teatro a él lo influye enormemente, entonces digo, cuando uno dice, ¿por qué se le ocurrió esto? Te vas a encontrar que el tipo fue a ver una obra de teatro y le dio vuelta la cabeza. Entonces digo, Sí. bueno, a mí me gustaría que una persona que estudia arte vaya al teatro, vea cine, escuche música, qué sé yo. Se equivoque, se aburra un rato mirando algo que no sabe por qué lo está mirando también. No es tan malo aburrirse frente a algo raro, ¿no? Digo, qué sé yo. Digo, estamos como muy pragmáticos frente a la adquisición de saber, ¿no? Queremos como estudiar algo que nos sirva para esto inmediatamente, que se refleje ya en lo que puedo hacer, y los procesos son más complejos, ¿no? Y la asimilación es como más compleja de cualquier conocimiento. Yo cerraría con una frase que me quedó grabada leyendo a Octavio Paz, digamos que siempre la cito, hablando de Duchamp, que dice que la libertad es un saber que está después del conocimiento. Muy bueno. Esa sería como la cita del día, digamos, que tiene que tener todo. La cita del día. Héctor, un placer. Gracias. Legal. Bueno, muchísimas gracias. Héctor. No, gracias a ustedes. Es lindo hablar de lo que uno disfruta. Gracias.